Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bueno, pues buenos días, cuando ya es mediodía, ¿verdad? Pero aún así ahí les seguimos saludando. Muy buen día tengan ustedes. Bueno, ya estamos aquí para dar inicio con el programa del Padre Jorge Román. Pues bienvenidos sean ustedes y pues también ahí le damos la bienvenida allá al Padre, esperando que pues por ahí ya esté listo. Bueno, estar listo es medio difícil porque ando medio adelantado, pero ahí la llevo. Me da mucho gusto verte y saludarte. El color negro te sienta muy bien. Gracias. Gracias. Espero que no sea de luto, ¿verdad? No, gracias a Dios, mira, estamos bien. Pues bueno, por gusto. Muy elegante, muy bien. Por gusto es, gracias a Dios. Sí. Muy bien, me da mucho gusto saludarte, mi querida Juanita. Te voy a pedir un favorcito ahorita. Sí, no hables porque la cámara se va para ti, pero quiero presumirles, ahorita ando en mangas de guayabera porque está haciendo un poquito de calor. Ayer nos cayó una fuerte nevada. Les enseñé en imagen, ahorita no digas nada porque la cámara se va para ti. Les voy a mostrar cómo se ve el día de hoy. Hoy nos amaneció soleado, el montón de nieve que cayó ayer y pues un sol incandescente, hermoso. Miren nada más cómo cambia el panorama. Esto es algo sorprendente aquí en Mammoth Lakes. Puede haber una fuerte nevada un día y al día siguiente esto resplandece con un sol radiante, hermoso. Así que ustedes dirán si no estoy en un paraíso. Esto es la hermosura y la magia de la nieve. Bueno, no es tan mágico cuando hay que pagar un dineral para que quiten la nieve del estacionamiento, pero una vez nos salió en $50,000 el remover toda la nieve durante ese invierno bastante cruel que tuvimos. Pero aquí les presumo mi paraíso, y mi fuente que seguramente amaneció congelada, sí, efectivamente. Y ahora sí, mi querida Juanita, ya puedes comentar. A ver, esto... Sí, está hermosísimo ese paisaje y ya no habían tenido nieve de los tiempos, de los días pasados que se había terminado de nevar. Más bien había dejado de nevar. Ajá. Por junio, todavía en junio tuvimos nieve. Aquí el 4 de julio se celebra con la gente que va, en la mañana va a esquiar y luego se van a pescar o a nadar o demás. O sea que son solamente 2 temporadas las que tenemos. Invierno, que nos dura más, y el verano, que dura muy poquito. Y el otoño apenas dura un día y entra la nieve luego. Así que ahorita va a estar nevando esporádicamente, pero ya está nevando. Bueno, mi querida Juanita, ¿sabes lo que estamos celebrando el día de hoy? A Nuestra Señora del Pilar. El Día de la Raza, pues. Sí, claro. Raza, sí, porque... De hecho, es el 12 de octubre del año 1492, cuando don Cristóbal Colón finalmente llegó a las tierras americanas, aunque no sabía que había llegado a América. Llegó a un nuevo continente pensando que él llegaría a la India, que había encontrado una ruta más corta. De hecho, todo el mundo decía que estaba loco. Déjenme tantito, acompáñenme, esperen, sí, vamos ahorita a la cocina, porque fíjense que hay una anécdota de don Cristóbal Colón, porque él pensaba que la Tierra era redonda. Y todos los demás decían, ¿cómo va a ser redonda, hombre? Si es plana. Decía, pero todos los planetas que vemos, el Sol, la Luna, son redondos. La Tierra, ¿por qué no? Ah, no, porque la Tierra es el centro del universo. Y además, si usted navega derecho, se va a caer en el abismo. Y decía, no es cierto, es redondo. Y entonces los nobles se burlaban de él. Decían, ay, por favor, ¿cómo va
hacer posible eso, y decían que no era posible. Y dice, les apuesto lo que quieran a que sí es posible. A ver, traten de parar un huevo, ponerlo de pie, y van a ver cómo no se puede. Y entonces todo el mundo intentó poner el huevo así de pie, y pues se voltea, ¿verdad? Entonces, Sí. cuando llegó, el hecho de que llegó con Colón, lo que hizo fue, ándeles, no, que no se podía, nada más. Lo que hizo fue estrellarlo un poco, y entonces así lo puso en la base. Entonces todo el mundo, por eso es la frase del huevo de Colón. Dicen, nah, pues así que chiste, ¿no? Una vez que sabes las cosas, entonces ya todo el mundo puede hacerlo. Pero Cristóbal Colón fue el que tomó la iniciativa de buscar una ruta más corta hacia la India, considerando que si la Tierra era redonda, en lugar de tener que viajar hacia el sur de África y regresar por el otro extremo, viajando en línea recta, a lo mejor sería más fácil acortar el camino. Y él llegó convencido de que había llegado a la India. De hecho, fueron 3 meses de travesía que fueron financiados gracias a la reina Isabel, que se apellidaba Católica. Su marido se apellidaba Fernando, era Fernando Católica, y la señora Isabel Católica. No, no es cierto. Son los reyes católicos de España, Fernando e Isabel Católicos. Y se le llama así precisamente porque ellos, finalmente, después de 500 años de ocupación de los moros en España, a quienes les debemos mucha influencia árabe en nuestra cultura hispana, recibimos también muchas partes del idioma. Por ejemplo, nosotros hablamos árabe en muchas formas sin darnos cuenta. Cuando decimos casimir o almohada, eso es árabe. Guadalupe es árabe. Guadal, río, Lupe, lobo, es río de lobos, Guadalupe. Hay muchas, Alcántara, Alicante, alcohol, ojalá, quiera Dios, ojalá. Entonces hay muchas palabras que influyeron en nuestro idioma castellano. Isabel y Fernando habían erradicado a los moros de España, finalmente lo habían liberado. Así que el presidente de España va a tener que pedirle a los musulmanes que le pidan perdón a España por haberlo ocupado durante 500 años, así como el presidente Obrador anda pidiendo que le pidan perdón tanto la Iglesia como España. Qué tonto, ¿eh? Bueno, perdónenme, pero es como pedirle a mi mamá y a mi papá que me pidan perdón porque me sonaron y me fajillaron de chavito. No, pues esos coscorrones y todo eso fue lo que me ayudó a no ser tan hijo de la fregada. El hecho es de que Isabel estaban en bancarrota, o sea, no estaban en la riqueza porque después de 500 años de ocupación y todo el esfuerzo por la guerra, pues no era un reino muy rico, pero Isabel dio las joyas que tenía a Colón para que comprara los navíos, 3 carabelas, en los cuales pues los que lo acompañaron no eran muy entusiastas que digamos, sino que eran presos, eran a quienes se les perdonaba la vida con tal de emprender esta travesía. Y entonces, después de 3 meses de navegar y los alimentos estaban agotando, el agua también, decían esto es una locura, y se empezaban a amotinar, y finalmente alguien gritó, tierra a la vista, y es que le había caído tierra en la vista, no, que veía finalmente tierra, y llegó a una isla del Caribe, a la que le puso San Salvador porque le salvó la vida. Posteriormente, él hizo 4 viajes, regresó a España y fue nombrado virrey de las Indias, de este nuevo mundo. Se estableció en la Española y, sin embargo, y esto es lo que se cuestiona, tuvo muchos abusos con los conquistados. La intención de la reina era, ve a conquistar nuevos súbditos para el reino de España y para el reino de Dios. Esa era la encomienda que le había dado a Colón. Entonces hubo quejas
el abuso y la crueldad que tenía Cristóbal Colón, y esto le mereció el ser llevado a corte en España y ser hecho prisionero. Finalmente sus hermanos intercedieron por él y lo liberaron, y finalmente murió en Valladolid, en España, en el año de 1506. Así que no le duró mucho el gusto. Su cuerpo, hay un monumento funerario donde se presume que está el cuerpo de Colón, ahí en la República Dominicana, en Santo Domingo. Es un monumento sensacional en forma de cruz, ahí fue Juan Pablo II, pero finalmente estudios de ADN y demás han descubierto que está su cuerpo en España. Bueno, ¿cuál es el mérito de Cristóbal Colón si no fue el primer europeo en llegar a América? De hecho, en el siglo X había Erico el Rojo, que era un vikingo que estaba huyendo por asesinatos, llegó a Groenlandia. Erico el Rojo se llama Erik Thorvaldsen, Erik Thorvaldsen, era Erico el Rojo. Llegó a Groenlandia, que es parte de América, por si no sabían, porque piensan que los americanos son solamente los que viven en Estados Unidos, pero si vemos el mapa, todo esto es América. A ver si se puede ver, si se puede apreciar. Sí. A ver, estamos aquí en América. Sí, estos son los Estados Unidos, esto es Canadá, y Groenlandia es esto que vemos aquí, que es parte del continente americano, pero América es todo el continente hasta Sudamérica, ¿ya vieron? Todo esto es el continente americano. A donde llegó Cristóbal Colón fue a esa isla que le puso San Salvador, que posteriormente sería conocido como República Dominicana y Haití. Bueno, pues entonces están informados en el siglo X, Erik Thorvaldsen llegó a América, Erico el Rojo. Pero actualmente Groenlandia, aunque es de América, pertenece a Dinamarca. Y el mérito de Cristóbal Colón hay que reconocerlo. Esto es el hecho de que es un hombre valiente, es un hombre empeñoso que decidió lanzarse a lo imposible, a lo difícil, confiando, teniendo fe, y llegando a este continente, que no lo supo, sino que serían años más tarde cuando el cartólogo, navegador Américo Vespucio, descubrió que no se trataba de la India, sino de un nuevo continente. Por eso a este continente se le llama América, en honor a Américo Vespucio. Pero pese a los crímenes y todo, hay que reconocer también el valor, la valentía, y que fue el origen del encuentro de dos mundos. Que sí, había tierra civilizada, los incas hacían curaciones dentales y trepanaciones cerebrales, y con éxito, porque se nota en la reconstrucción ósea de los cráneos, se nota de que eran excelentes cirujanos. Los mexicanos, los aztecas, los mayas, tenían un calendario solar con mucha precisión. Ellos, los mayas, inventaron el cero, no existía el cero en Europa. El uso del cero como un valor numérico lo descubrieron los mayas. Tenían una numeración perfecta, construyeron observatorios, tenían el conocimiento de los planetas, descubrieron la ruta de Venus, de Marte, con mucha precisión. Crearon unas pirámides sensacionales sin necesidad de usar esclavos. Crearon un sistema excelente en el cual es comprobado esto. Lo impresionante es, una de las maravillas del mundo es la pirámide de Palenque, en la cual cada primavera, el primer día de primavera,
la sombra se proyecta de tal manera que las gradas forman la serpiente de Kukulcán, que es la versión maya de Quetzalcóatl, que va bajando las escaleras hasta colocarse en la cabeza de Kukulcán o Quetzalcóatl, y es la serpiente que va bajando. Es un espectáculo impresionante eso. Así que no digamos que se vino a civilizar, porque de hecho Hernán Cortés, tal como lo expresa Bernal Díaz del Castillo en las crónicas de la Nueva España, de la conquista de la Nueva España, menciona que nunca habían visto una ciudad tan hermosa y tan perfectamente trazada como era la Gran Tenochtitlan sobre el lago de Texcoco. Entonces, hay muchas cosas de leyenda negra que había que purificar. Parece que son los villanos que vinieron a destruir. No, de hecho, hay que ver las circunstancias históricas. Hernán Cortés fue un gran protector de los mexicanos, dentro de toda la leyenda negra que se da. A él le debemos que no se blasfeme en México. Vemos también la evangelización que se hizo con mucho amor, y hay gente anticatólica que busca ver maldad donde no la hay, como es el caso de Fray Junípero Serra, que el día de su canonización se vandalizó su tumba y se tiraron sus monumentos diciendo que era un criminal, que había azotado a los indios, que los maltrataba. No, las misiones eran realmente protectoras, eran la forma de enseñar a los nativos estadounidenses, nativos americanos, perdón, porque todavía era parte de México, a los nativos cómo labrar la tierra con una mejor tecnología. Se les enseñaran varias cosas, se les evangelizaba, se les enseñaba a leer y escribir, y estaban ahí por su propia libertad. Ahora, había gente de su tribu o de sus clanes que veían a los misioneros como enemigos y los atacaban. Entonces, de tal manera que las misiones eran fortalezas para proteger. Y de hecho, muchos misioneros murieron siendo martirizados horriblemente por los nativos. Entonces, hay que ver eso de que no era todo miel, hojuelas con miel, sino que era una situación difícil en el encuentro de dos culturas. Entonces hay que reconocer los méritos de Cristóbal Colón y no se cambia la historia por quitar monumentos o derribar monumentos. Eso es barbarie, y eso es falta de cultura, y eso es falta de educación. Estamos celebrando el Día de la Raza. Yo celebro la raza humana, que es la única raza que conozco. No conozco que hay raza negra o güera o prieta o amarilla. Es una sola raza, la raza humana. Pero surge una nueva cultura, que es la cultura hispanoamericana, que es precisamente lo que somos nosotros. ¿Tú cómo te apellidas, Juanita? ¿Soltera o casada? Como te dé tu gana. Como me dé mi regalada gana. ¿Cómo te apellidas? Sí, pues de casada soy Pulido, así me conozco. ¿Pulido? Sí. ¿Y de soltera? Arellano. O sea, Arellano es de España y Pulido también. Román es de España. Bueno, de hecho es de Italia, pero pasaron a España, a Santander. Y del Real también es de España. Así que si no hubiera habido esa conquista, ni tú ni yo estaríamos aquí, ¿verdad? Exacto. Entonces, creo que todos llevamos apellido español, y esto es parte también de nuestra cultura. No hay que negar nuestra hispanidad. Y precisamente tú mencionabas que hoy, 12 de octubre, se celebra la Pilarica, hombre. Así como la Virgen de Guadalupe es la emperatriz de América, la reina de México y emperatriz de las Américas y patrona del continente americano, que la nombró así el Papa Francisco, la Pilarica es la reina de la hispanidad, o sea que es nuestra reina también. No es prima hermana de la Virgen de Guadalupe, no es sobrina de la Virgen de Fátima, no, es la misma Virgen María que aparece en diferentes lugares. Sí. Con documentos del siglo XIII encontrados ahí precisamente
en lo que se llamaba César Augusto, que se le cambió el nombre Ibero por como esta muchacha que goza mucho, uy, le encanta gozar, ¿cómo se llama? Ah, Sara, Sara goza, sí, en Zaragoza, España, en Zaragoza, España, ahí se llamaba César Augusta, en Iberia, no se llamaba España, se llamaba Iberia. Allí estaba Santiago el Mayor, predicando y evangelizando, y se data que en el año 40, antes de que la Virgen fuera asunta al cielo, antes de su transición, se le manifestó a Santiago en un pilar de mármol y en vida, y ella le dijo que le gustaría que allí se hiciera una iglesia, pero también le citó a Santiago a que fuera a Jerusalén para reunirse con los demás apóstoles antes de que la Virgen fuera transitada y asunta al cielo. Entonces, la tradición, ahí está el pilar, y se le ha puesto la cruz de Santo Santiago, que es el patrón de España, en el pilar, que tiene una forma de una cruz con un pico, porque los españoles llevaban esa cruz y la enterraban, clavaban la cruz para poder rezar. Y pues es una imagen muy pequeñita la que hay ahí, pero sobre el pilar, y es impresionante esa iglesia que ha sido construida por los siglos, está cerca del río, creo que se llama río Ebro, puedo estar equivocado, pero creo que es el río Ebro, y es precioso, es hermoso estar allí, y la imagen de la Pilarica es más o menos así. Yo la compré allá en Zaragoza, vean a ustedes, es una imagen muy pequeñita de la Virgen llevando al niño Jesús en su brazo, pero es una imagen muy pequeñita y el pilar luce así. Ahí está la cruz de Santo Santiago, precisamente, que es patrón de América, de España. La Virgen del Pilar es considerada, es la patrona de la Guardia Civil Española, pero es patrona de la hispanidad, es patrona de los telégrafos, ya que ella se comunicó a larga distancia, es patrona de las comunicaciones y también patrona de las fuerzas submarinas en España. Recordemos que, esto no lo sabía, pero me lo comunicaron, el submarino fue inventado por un español, fíjate nada más. Y también el helicóptero fue inventado por un español. Así que hoy, gracias a estas aportaciones, estamos un poquito más cultivados que antes. Y no importa que tiren monumentos de Cristóbal Colón, acuérdense del huevo de Colón, ¿ok? Miren nada más. Ok, así Entonces, que, bueno, así que ya después de haber hecho esa aportación cultural, mi querida Juanita, ¿qué me cuentas? ¿Cómo te ha ido? ¿Has conocido la felicidad? sí, estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno que estés bien. Sí. Oigan, les recuerdo que hay un obispo falso Sí, ajá, que sí. pretende el día 27 o 28 de este mes hacer bautizos, confirmaciones y toda clase de sacramentos en un parque de Modesto. No es católico, ¿ok? No pertenece a la Iglesia Católica. Por lo tanto, no caigan en ese error, porque los sacramentos no tendrían validez. En primer lugar, un obispo no puede invadir por su propia cuenta otra diócesis, sino que tiene que ser en coordinación con el obispo de la diócesis. Y es del episcopado que nos están informando precisamente de que hay un obispo, no se sabe su nombre, pero hay una señora que está invitando a que se apunten y demás. Así que, mis queridos radioescuchas, no hagan caso, no es un obispo católico. Los sacramentos tienen que ser autorizados por el obispo local, no se puede invadir una diosa. Así que, cuidado.
esos sacramentos no son válidos ni reconocidos por la Iglesia Católica. Bueno, y hay muchos chismes. Fíjate que, déjame platicarte, Juanita, que tú fuiste al concierto del grupo Alfarero. Sí, ¿Y qué te pareció? estuvo muy bonito. ¿Estuvo bonito? Muy Sí, ya lo bonito. vi, yo ya lo vi, me encantó. Y sobre todo cómo luce la iglesia, ¿eh? Con Sí, esos juegos sí, de luces y todo. sí. Oye, qué escándalo, hacer un concierto en una iglesia, qué blasfemo. ¿A ti te pareció irrespetuoso o blasfemo? Sí, claro que sí, ¿Sí te tenía, pareció blasfemo? no, estuvo de mucho respeto. Ah, entonces, oye, ¿y no está mal que haya conciertos en las iglesias? Pues Cuando yo debe imagino, de ser lugar de oración y de culto. no, pues incluso pues instalaron luces y todo eso y bien, todo bien ubicado, bien Pero ¿no te parece que es profanar respeto, no, el no. templo del Señor, que es para oración? No, pues no es, ayer era oración lo que se estaba llevando en este tiempo de ese concierto. Fíjate que eso te lo digo porque hay gente que se escandaliza porque Yo se sé, ofrecen conciertos, obras de teatro, formas culturales dentro de la iglesia y dicen se está profanando. No, el templo es el lugar donde la iglesia, comunidad de bautizados, se reúne y es precisamente como el pueblo, el salud, laicado. Rebeca. Salud. A Aquí ver, estamos acompañados, padre, mire. pues a ver que se ¿Cuál aparezca. ¿Y quién? Mi querido Mateo, ven para acá. Eres Mateito, compárteles. qué gusto verte. Hola, mi querido Mateo. Gracias por interrumpirme. Oye, Mateo, me da mucho gusto verte. Ah, y además traes el nombre de tu mamá, que es Lucky. Ahí Casi, está tu casi. mami también. Sí, aquí está. Sí, ahí bien. Aquí Hola, estamos, padre. Lucky. Oye, qué bonita playera trae tu hijo haciéndote propaganda. Ya ¿Verdad? tenemos más playeras que dicen Lucky. Lucky. Ok. Hola, Oye, padre. te pido un favorcito, Juanita, o tú, Lucy, mueve la cámara un poquito más hacia ti para que Sí. podamos encuadrarlos Está, completamente. muy afuera. Ok, ¿Ok? creo que ahí Más, vamos a estar un mejor. poquito más, un poquito más. Un poquito Ándale. más. Ya. Oye, sí. Muy Ahí bien, vamos. mi querida Lucy y Mateo. Oye, Ah. Mateito y Lucy, ¿fueron ustedes al concierto? Ay, padre, nos gozamos ahí en ese día. Claro que sí. ¿No lo ha visto el concierto? Lo vi en Facebook. Ujú. Excelente, ¿eh? Muy bien. Y ya está en la página de YouTube también de UPCM oficial. Ah, qué bien. Ya está también ahí listo para verlo. Oye, Mateo, una pregunta aquí entre cuates. ¿No te pareció extraño ir a una iglesia a oír un concierto? ¿No te pareció profano? A mí, pues por supuesto que no. Nunca se me parecería así porque mi papá y abuelita también fueron. Ujú. Ajá. Pero qué bueno. O sea que estuvo bien el concierto, ¿verdad? Y Lucy, ¿no te parece una profanación al templo el hecho de tener música con mucho ruido y demás y con luces y todo? ¿No te parece profano? Pues padre, yo creo que a Dios, a él le gusta que nosotros le cantemos, nosotros le alabemos y especialmente que no era música profana, se puede decir. Entonces, no, por eso nosotros estuvimos ahí, estuvimos apoyando el ministerio y principalmente que también nuestro guía espiritual, el padre Sergio, él nos permitió llevar a cabo ese concierto ahí. Correcto. Fíjate que Johann Sebastian Bach fue eliminado de la Iglesia Católica, su música. Durante mucho tiempo estuvo prohibida y sin embargo es una música gótica, barroca, perdón, que tiene una plenitud y una espiritualidad sensacional, pero en aquel entonces parecía bastante escandalosa. Ahora, muchos maestros de la música clásica compusieron
música que era realmente novedoso, ya no era el canto gregoriano. Por ejemplo, el Aleluya de Vivaldi, el de Händel, y son cantos así de Aleluya, 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 Aleluya. Entonces, ¿eso cómo? Es un escándalo que se cante dentro de la misa, ¿no? El requiem y todos. Entonces, no, la música no tiene que ser aburrida, sacra y así de Kyrie eleison. O sea, no, se trata también de que haya alegría y eso es precisamente lo que hizo el grupo alfarero, surgió en un Corpus Christi en 1995 y ellos dijeron, vamos a ponerle sabor al caldo, pues. Y entonces pusieron ritmo, pero para alabar a Dios de una forma rítmica, alegre, feliz, y eso fue lo que se hizo. Y entonces en ningún momento resulta blasfemo, sino que el templo debe de ser el lugar de crecimiento espiritual y cultural de la gente. Entonces, en la Basílica de Guadalupe, las mañanitas, van artistas, iba Pedro Infante, Lola Beltrán, Lucerito, van muchos cantantes a cantarle a la Virgen, va Emanuel y demás, y están cantando canciones que son populares y demás, pero que es una forma de alabar a la Virgen. Se han presentado conciertos en el Vaticano, aquí en la parroquia también tenemos conciertos de música clásica, de cantos de Navidad, y es el lugar donde la iglesia se reúne para alabar a Dios y para crecer culturalmente. Así que de ninguna manera un templo va a resultar profanado cuando se presenta música de calidad, música cultural, música para elevar el espíritu. Ahora, no van a traer a los Tigres del Norte o a la banda Mona Macho. Ayala o la... No. Pero incluso si los trajeran a ellos, y que fueran canciones respetuosas y demás, no narcocorridos o cosas por el estilo, estaría muy bien, también estaría muy bien presentado. Es un concierto de cultura y demás, ¿ok? Bueno, Ramón Ayala y todos pues los demás. nosotros lo Sí. dejamos porque nosotros nomás estuvimos aquí en la librería de las 10 a las 12, pero ya nos vamos y aprovechamos de una vez aquí para saludarnos. Nos dio mucho gusto verlo y nos vamos porque tenemos Mateito, me da un situación por chorro de ahí. gusto verte. Qué bueno que sigues tan lindo como siempre y qué bueno que le haces propaganda a tu mamá con tu playera. ¡Luki! Sin pensarlo salió propaganda, padre. Pero Sí, una cosa gusto más verlo. a todos los que nos están viendo en vivo. Y Si luego, ya han visto este concierto. y luego yo le ¿Qué? quiero preguntar a Mateo, ¿qué le pareció el estar Espérame allí? tantito, Ajá. porque Mateo nos iba a decir algo para todos Así los que están viendo. A ver, Ahorita que dinos, termine. Mateo. La verdad es que cuando estaba la cotorrita, Eso, yo eso. y el apostolado de los niños estuvimos ahí en el altar. Muy bien. Sí, Eso es ahí lo que estuvo le iba cuando a estuvo la preguntar a cotorrita. él. Muy bien, Mateo, sí. Y ahora sí, Juanita, ¿qué querías preguntarle? ¿Cómo te sentiste allí con todo el apostolado de los niños de aquí de la radio, allí con los alfareros, allí en el Sí. altar, allí entre todas las luces? ¿Sí te acuerdas todas las luces? Qué bonito. Ay, qué bonito fue esa experiencia. Estar de cerca con ellos. No se oyen. Sí, lo oigo. Muy Sí, bien. lo escucha. Fue una experiencia bonita, estabas diciendo, Mateo, sigue. ¿Y Que qué estar te con pareció? ellos estuvo muy Me bonito, porque ya te pareció callaron. increíble. Fue una experiencia inolvidable. Qué bonito, Mateo. ¿Te gustó Oye, pues mucho? muchas gracias. Oye, y gracias por estar aquí en el programa. Gracias, mi querida Luki. Pero padre, un gusto verlo. Le Es mandamos un solo abrazo. eso que está en mi camisa. Gracias. Hasta Bueno, luego. muchas gracias, Juanita, Que vaya bien. por habernos traído aquí a Luki. Muy bien. Ahora sí, mi querida Juanita, ¿qué me cuentas? ¿Hay alguna pregunta, chisme o comentario? Sí, hay una pregunta aquí en los comentarios, está muy larga, parece que es una misma que yo miré
el viernes. Esta persona primeramente le pregunta que qué significa cuando un alma del purgatorio viene, dice que quiere a misa gregoriana. Parece que era el esposo, tiene 14 años de que falleció y como que tiene no sé, cómo ella logra, ¿verdad? Escuchar Bueno, de ese hecho, ese mensaje. caso Ese se mensaje. dio origen a las misas gregorianas con el Papa Gregorio Magno, que se manifestó un monje que decía que estaba en el purgatorio y que necesitaba que se orara por él. Durante 30 días se celebró la misa por intención de este monje y a los 30 días se manifestó diciendo, ya he salido del purgatorio. Ahora, no importa el tiempo que haya fallecido, recordemos que el tiempo es diferente fuera del espacio y tiempo, fuera del movimiento y el espacio, que es una medida del tiempo, o sea que es relativo esto. Pero muchas veces en sueños tenemos esa inquietud, tenemos esa manifestación, no hay ningún problema, vaya con un sacerdote, solicite que durante 30 días se celebre misa por el alma de su marido. Así que eso es lo que son las misas gregorianas. No tiene que ser el mismo sacerdote el que la celebre, sino que pueden ser diferentes padres, pero se da la intención, se paga la intención por la intención durante 30 días. ¿Ok? No hay ningún problema. ¿Qué más, mi querida Juanita? También anteriormente nos llamaron y le preguntan, déjenme ver porque ¿en qué se definen los evangelios cuando son canónicos o apócrifos? Sí, mira, recordemos que la Biblia surge de la Iglesia Católica y no se empezó a escribir sino hasta el siglo V. En el siglo IV fue el emperador Constantino el que dejó de perseguir a la Iglesia, la protegió. Anteriormente había sido perseguida y erradicada la Iglesia Católica, querían erradicarla, perdón, de Roma. Sin embargo, ya con el hijo de Santa Elena, el emperador Constantino, se dejó de perseguir a la Iglesia y la favoreció. Y entonces fue en el siglo V cuando la Iglesia empezó a recopilar los diferentes escritos que antes eran conjunto de libros de la antigüedad, los manuscritos, y empezaron a ponerse, a recopilarse. También las cartas apostólicas de Pablo, de Pedro, de Judas, de Santiago, y entonces se empezaron a recopilar, y también los evangelios. Había algunas copias fidedignas, otras que cualquiera decía, ay, yo tengo el evangelio de Tomás, uy, aquí habla de cómo Jesucristo hacía figuritas de barro, le soplaba y se convertían en palomitas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay algunos textos que son auténticos, verdaderos, que constan, y otros que se notó que había muchos errores y que no eran fidedignos, o sea, que no eran confiables. Entonces, la Iglesia, después de haber examinado conscientemente, recopiló esos textos y los puso en su conjunto y se llamó Biblia. Biblia es conjunto de libros. Bibliotecos, teco es documento, biblios es libro, el conjunto de libros o de documentos. La Santa Biblia es un conjunto de varios libros escritos desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Incluso en el Antiguo Testamento hay algunos textos que son canónicos, es decir, que aparecen en la lista, que son garantizados como fidedignos, están en la lista. Canon significa lista. Y hay otros que son deuterocanónicos, que son considerados auténticos por la Iglesia Católica, pero no son considerados auténticos por algunas iglesias, entre ellos la protestante. Por ejemplo, en el libro de Daniel no aparece la narración de la Santa Susana, de la casta Susana, y en la Biblia Católica sí. En el libro de Daniel está completo y aparece la casta Susana. En los evangelios existen los apócrifos. Apócrifo significa falso.
Sin embargo, la Iglesia Católica los conserva no dentro de las Sagradas Escrituras de la Biblia, sino como documentos aparte que nos sirven como estudio para ilustrar algunas tradiciones verbales, algunas costumbres del tiempo, y eso ayuda a entender un poquito más las escrituras canónicas. Esa es la distinción. Pero se ha mostrado realmente que hay algunas escrituras que son completamente falsas, por eso se llaman apócrifas. Bueno, espero haberme dado a entender. ¿Qué más, mi querida Juanita? Ahorita pues preguntas no nos han llegado, y aquí en los comentarios pues solamente tiene un comentario allí también que habla de lo que usted estuvo hablando, y de preguntas es todo lo que tenemos. Bueno, ¿y el comentario qué dice? Bueno, lo hizo Hortensia Domínguez, dice: los romanos llegaron a España en el año 226, no para conquistarla, sino para combatir unos poderosos enemigos, los cartagineses, que se habían establecido en España desde el año 235. Sí, o sea, vemos cómo, gracias Hortensia, vemos cómo todos los países han sido dominados por diferentes culturas, diferentes imperios y demás. O sea, esto no es exclusivo de México, y por eso es un absurdo de el presidente actual que esté exigiendo que pidan perdón. Por favor, habría que pedirle al presidente de México que le pida perdón a la Iglesia Católica por los crímenes que se cometieron durante el tiempo de Plutarco Elías Calles. O sea, eso es parte de la historia, y creo que es muy importante conocer la historia y nuestras raíces para poder entender nuestro presente y hacia dónde vamos, y ojalá no aprendemos con las experiencias. A ver si Los golpes quitan lo tarugo, pero creo que necesitamos muchos golpes más para aprender, porque no estamos aprendiendo y se está cometiendo cada atrocidad hoy en día. Que Dios guarde el hora. Pero en fin, hoy es cumpleaños de un radioescucha nuestro, que es el Chivamex, Alex Fernández, así que feliz cumpleaños, mi querido Alex, que Dios te bendiga. Y si no tenemos más preguntas, chismes o comentarios, mi querida Juanita. ¿Dónde se encuentra Alex? Alex, pues buscándose, y no se encuentra todavía. No, está en Tracy y él. Oh, okay. Tiene dos tiendas que se llama Chivamex, que son tiendas de artículos deportivos y playeras mexicanas profesionales muy buenas. Una es allá en Tracy y otra la tiene en Oakland. Si les interesa comprar artículos deportivos, busquen en Google o en Google Maps Chivamex, ¿ok? Y ahí les va a aparecer. Así que ya te hice propaganda gratis, mi querido Alex. No, pues felicidades para él hoy en su cumpleaños. Claro que sí, cómo no, que Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Y saludos a todas las pilaricas, hombre. Amén, sí. Ajá. Felicidades hoy en su día, y los felicitamos y le damos las gracias a usted pues por su este espacio que ha estado usted aquí en Radio Católica. Muchísimas por ahí gracias. Lo escuchamos mañana, primeramente Dios mediante. Sí. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la vista, babies. Hasta la vista, Padre. Dios lo bendiga. Chao. Chao. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.